las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. De Eduardo Sacheri. Me van a tener que disculpar. Me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por todos. Seamos más claros. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero señores, me van a tener que disculpar. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor. Porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores, llevo dichas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo, que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos, tiene tal vez tantos defectos como quien dice estas líneas o como quien las escribe, o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispersa. No es un capricho, ojo, no es un simple antojo, es algo mucho más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esa sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos, mi deuda haya sosiego en esta costumbre de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, ojo. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los
esfuerzos impresionantes que yo hago una y otra vez para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales, para ensalzarlo hasta la locura o para condenarlo en la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos de convocar su nombre y su memoria. Y ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante. No lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar, prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el café de la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de los halagadores perpetuos, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los llorones aplaudidores y viceversa, sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables. Por eso me quedo callado o cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite, porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna estupidez al estilo de, y no sé, habría que pensarlo, o tal vez arriesgo, vaya uno a saber, son tantas las cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor para explayarme del modo en que aquí lo hago. Soy incapaz de condenar a mis amigos al suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir a todos que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago, como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín o de adorarlo o de nostarlo, yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero. Y aunque yo sea de aquellos a quienes les desagrada la mezcla de la patria y la pelota, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse, porque era el exacto sitio en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así, a veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era. Porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como tantas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras, una pelota y 22 tipos, y otros millones comiéndose los codos delante de la tele
en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más, hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron del fútbol o por el fútbol. Nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los 11 nuestros y los 11 de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque 4 años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros, porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie, allá están ellos en sus casas, en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo, mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia. Ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, ya está, es suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de piola, es un artista, es mucho más que los otros. Y arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera, la lleva en una mano aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno a uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo que les dice que se les viene la noche, y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta, la expresión de tontos, pensando que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, y que alguien va a hacer algo antes que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden. Se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia
como los humillados, los 11 ingleses despatarrados, incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la pelota a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo, porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en esas repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota. Es verdad, en la derrota pequeña y futbolera, y absoluta, y eterna, e inolvidable. Así, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales. Porque yo le debo esos 2 goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. Alejandro, buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Y es un cuento de Eduardo Sacheri. Por supuesto que es una mención lógica que yo le sugerí en algún momento que dedicara el cuento, porque como ustedes ven, o como ustedes escucharon, o los que lo leyeron, él nunca lo nombra a Maradona. Y entonces yo le sugerí, y lo aceptó, que en los libros dice para Diego, se lo dedica a Maradona sin nombrar su apellido. Es un gran cuento y me anticipo a la charla que vamos a tener con ustedes y con la gente del Congreso, a decirles que el día que lo leí por primera vez fue en mi programa del sábado a la tarde en Radio Continental, y sucedió un hecho muy curioso. Yo había empezado el programa hacía 2 o 3 sábados. Se llamaba Todo con Afecto. Se llama, siempre está. Y media hora antes del 3.º o 4.º sábado, yo había hecho en los primeros programas, había pedido que me mandaran cualquier cosa literaria de fútbol que tuvieran, de los tangueros, si encontraban algo que me lo mandaran, porque no había tanto como hay ahora de literatura futbolera. Entonces me llega una carta que mi productora, Fabiana Segovia, me trae media hora antes de empezar el programa. Y leo la carta, y era una carta de Eduardo Sacheri que me decía, mire, yo lo escucho, voy a jugar a la tarde con mis amigos, pero pongo la radio, a veces me quedo escuchando el cuento. Y yo escribí algunos cuentos, participé de algunos concursos y estoy escribiendo, tengo 3 o 4 cuentos de fútbol. Le mando uno, es este que leí, me van a tener que disculpar. Termino, les voy a confesar mi irresponsabilidad, me gustó tanto la hechura de la carta, que le dije a la productora, voy a abrir, voy a leer la carta, voy a saludar, poneme cortina y voy a leer el cuento que me mandó sin haberlo leído.
la productora puso cara de horror cuando me dijo, ¿te parece? ¿Y qué sabés vos? ¿Cómo será el cuento? Le digo, le tengo mucha confianza a este pibe. Y me largué a leerlo. Primero me emocioné 3 o 4 veces, medio tambaleando. Lo leí aceptablemente. Cuando terminó el cuento, digo de quién es, que me lo había mandado, ya había leído la carta. A los 3 minutos me dice el operador, no hables más del cuento porque están trabados todos los teléfonos de Continental, no entra nadie más, no digas nada más, parate un poco que voy a poner tanda. Qué sé yo, en media hora hubo 600 llamados, empezó a llamar la gente de Malvinas, los héroes, de dónde había sacado eso, qué era eso, si ya estaba publicado. Empecé a explicar que no, que me lo habían mandado y que no había publicado. La emoción de la gente que pusimos al aire después de este cuento era una cosa que nos conmovió a todos. Casi no pude pasar a ningún tema. El programa se consumió entre las emociones, la pasión, el averiguar. La gente llamaba, me dijo una persona de un cuento, me dice dónde lo puedo conseguir. Y yo les decía que nada, porque él me lo había mandado a mí, todavía no había publicado. Ahí empezó la historia de Eduardo Sacheri, que ya había ganado algún concurso de cuentos con cuentos que no eran de fútbol, y ahí me empezó a mandar periódicamente Esperando a Tito, de Chilena y todos los cuentos que yo después leí. Bueno, ahora Eduardo está desde su humildad, desde su talento y desde su condición de profesor de historia, debe estar escribiendo un guión para Almodóvar, porque es lo que le corresponde, después de haber ganado un Oscar con la película El secreto de sus ojos, que en realidad está basado en la novela de Eduardo, La pregunta de sus ojos. Bueno, es una película que muchos de ustedes han visto seguramente. Bueno, eso, nada más. Alejandro. ¿Y por qué elegiste este cuento para hoy? Con Sergio, cuando él me transmite la idea de venir a un congreso que tiene que ver con la pasión, con la emoción, con la razón, le dije, ahí está la emoción a flor de piel, ahí están las cosas que nos pasan. Él, Eduardo, para ampliar un poco, tiene otro cuento que algunos lo deben conocer, que se llama De Chilena, y que es muy emotivo. Alguna vez me ha pasado que no, la primera vez que lo leí me refirió algo de mi familia. Es un hermano que está en un momento físico límite, lo van a operar y da toda la impresión que no tiene salida. Y están los familiares al costado, todos ellos, y el que narra es el hermano de él. Entonces están hablando y en un momento el enfermo ve que están todos muy abajo. Entonces pega un grito y dice, váyanse, que Anita se vaya a la casa, que descanse, tranquilo, yo estoy bien, qué sé yo. Y cuando salen todos, el que cuenta el cuento dice que el hermano lo agarra del brazo así y lo sienta en la cama y le dice, decime exactamente cómo estoy. Y él ya sabía que estaba muy complicado. Entonces dice en el cuento que la mano esa que lo toma, para hablar de la emoción, que la mano del hermano lo transporta a un partido que estaban perdiendo, que era un desafío de vida o muerte, de pueblos, barrios, esas cosas que vivimos como finales del mundo todos, y que había sucedido un episodio donde el hermano enfermo había tenido una actuación legendaria.
impresionante. Había hecho un gol de chilena espectacular. Entonces, el cuento va narrando la angustia de todos por la posible muerte del hombre, y él va contando el partido aquel legendario, donde el que cuenta era arquero. Y cuando va contando el desarrollo del partido, dice que el hermano en el comienzo era un gran jugador, el hermano, muy importante para ellos. Estaba desganado, ido, y estaban perdiendo. Ellos con el empate creo que le arruinaban la vida al otro y eran campeones. Y entonces él empieza a narrar, dice, vos era increíble, estabas como indiferente, no pedías la pelota. Nosotros, viene el segundo gol y empieza el segundo tiempo. Entonces el hombre le dice al hermano, dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Vamos a perder el partido. Escuchame, ponete las pilas, por favor. Le empieza a hablar. Empieza el segundo tiempo y el hermano que está enfermo cambia de actitud. Y en un momento hay un penal para los rivales y se acerca el hermano al arquero, al que está contando el cuento, y le agarra la mano y le dice fuerte, como cuando él sintió en ese lugar, en el hospital, le dice, hermano, atajalo que lo empatamos. Atajalo que lo empatamos, le empieza a gritar. Efectivamente, patea, él desvía la pelota, pega en el palo, sigue el partido, se ponen 2-1, con el empate eran campeones, y en la última jugada, ya el hermano había jugado un segundo tiempo para la historia, extraordinario, y en un momento él describe un centro, una pelota que pasa, ya a la hora, el árbitro va a dar por terminado el partido y pierden, y en eso él ve que el hermano se da vuelta y hace una chilena impresionante y la clava en un ángulo. Mientras tanto, vuelve al hospital, en esos juegos que los cuentos describen tan bien, y no solamente de Sacheri, sino yendo a los grandes autores, y aparece el doctor que lo operó hablando con él y le dice que está perfecto y que se salvó, que la operación salió perfecta. Estaban todos rezando en la capilla, todos. Entonces, el final del cuento es que él dice, ahí estaban todos alborozados abrazándote porque te había salvado, era increíble. Estaban todos contentísimos y sorprendidos, menos yo, que te vi aquel gol de chilena. Así termina el cuento. Pero revive a las situaciones límites de la vida con la emoción de, en este caso, el fútbol como una excusa, como en el cuento de Sacheri, revivir una situación límite desde el punto de vista afectivo, emocional, y que termina con esa hazaña del hombre que recordaba que ya la había hecho en un partido de fútbol y ahora se había salvado de la muerte. Alejandro, un poco la mayoría de que estamos acá tenemos ese interés y a veces con esto que estamos trabajando de cómo lograr llegar a nuestros alumnos, ¿no? De cómo afectarlos y un poco en el cuento que escuchamos uno puede trabajar la historia, pero también puede trabajar lo que los pasa, la angustia. ¿Qué cuentos nos recomendarías para poder trabajar y poder llegar a niños y adolescentes en el aula y que lo podamos linkear y vincular con las materias, pero también trabajar esto que propone esta resolución de todo lo que salió en este cuento, ¿no? Tristeza, angustia, valentía. Esos cuentos que tienen un hilo dramático y esa duración, ustedes tengan en cuenta que en radio hay una limitación que ustedes a lo mejor como docentes no tienen. Bueno, también la tienen, que es el tema de los tiempos. Es difícil leer un cuento
de 50 minutos, mantener la atención de una persona en 50 minutos. Pero también en la hechura del cuento, en la manera de contarlo, en la manera de hacer las pausas, está el atractivo de quedarse a disfrutar de ese cuento. Bueno, yo soy un gran lector. Primero soy lector, porque tuve la suerte, en mi casa había una increíble costumbre de mis padres, los dos. Papá ya se fue de la vida, mamá está y tiene 88 años y es cuentacuentos. Y ellos nos ponían como una especie de pedido de que buscáramos un cuento de pibes y lo leyéramos después en voz alta, después de la cena. Y ese rito, esa sobremesa familiar con un cuento dicho en voz alta por un niño. Y ahí conocí de muy pibe a Borges, a Cortázar, a Bradbury, a Saki. Y bueno, contábamos el cuento en voz alta, por eso para mí, en la radio o con ustedes aquí, leer en voz alta no me parece natural. A ver, cuentos. Me ayuda también Sergio. Hay un cuento que me piden siempre en un espectáculo que hago hace 20 años con un músico de Mar del Plata, Marcelo Sanjurjo, que es 19 de diciembre de 1971, la historia del viejo Casale de Fontana Rosa, que es un cuento donde se explicita con claridad la locura pasión que tenemos por el fútbol. Y después puedo nombrar el de Borges. ¿Cuál es el que te gusta a vos, Sergio? Que es bárbaro, yo también lo leí, es buenísimo. Y hablábamos la biografía de Isidoro Cruz, que refiere cuando Borges evoca cuando se conoció Cruz con Martín Fierro. Borges relata ahí que Cruz estaba encargado de ir a capturarlo a Fierro. Fierro era un prófugo y él va con una partida de policías a buscarlo, pero cuando lo ve reaccionando a Martín Fierro de una manera tan valiente y defendiendo su libertad de una manera hasta la muerte, se conmueve y se pone del lado de Fierro. Se da vuelta, diría alguien hoy. Pero concretamente, lo que nos evocaba cuando conversábamos es esto que es el lema de este propio Congreso, el juego entre la emoción y la razón. En ese caso, Cruz tenía una tarea, tenía un objetivo. Su razón era ir y capturarlo a Fierro. Su emoción fue ayudarlo a ese valiente que estaba resistiéndose ante una arbitrariedad. En el cuento que leyó Alejandro también, justamente en todo momento Sacheri está jugando, está yendo y viniendo entre su emoción que lo vincula con esa situación, con ese partido y todo lo que significaba, tanto del costado futbolero como del costado humano argentino, pero también la razón de decir, no debo ser así, no está bien lo que estoy haciendo. En definitiva, por eso después también me gustaría que vuelvas al cuento del viejo Casale, porque también en el monólogo Fontana Rosa tiene esa misma contradicción. Él sabe que lo que estaban haciendo estaba mal, pero sin embargo lo hacen y después lo justifica. Dice, bueno, ahora lo voy a explicar. Llevan a un hombre que descubren que es en el clásico de Newell's y Central que se jugó en la cancha de River, descubren que el hombre todas las veces era el padre de un amigo de ellos, de los hinchas de Central. Todas las veces que el hombre vio en la cancha un partido de Central y Newell's, Central no perdió. Entonces deciden llevarlo, engañado, a la cancha de River. Le arman un colectivo porque él se iba a la casa de un hermano en Villadiego, que es la salida de Rosario, y le arman un colectivo con chicos durmiendo, son todos los hinchas. Y en un momento, cuando él quiere bajar en Villadiego, siguen de largo y lo llevan a ver el partido. El hombre ve el partido, efectivamente Central gana y el hombre se les muere. Se muere de un infarto. Y ellos, la reacción de ellos, primero cuentan que fue el día más feliz en la vida del viejo Casale. Ellos dicen, ese hombre, cuando terminó el partido, yo lo vi, que me vienen a decir que lo que hicimos con el viejo Casale, ese hombre fue el hombre más feliz.
fue el día más feliz de su vida. Y cuando, dice el que relata el cuento, cuando lo veo caerse fulminado por un rayo porque quedó seco el viejo, yo lo primero que pensé es que lo envidio, porque si viene el maestro de la eternidad y me dice, ¿cómo quiere morir usted? Como Casale, ganándole a Newell's, con la alegría de haberle ganado por los siglos, en un partido clave, con los amigos. ¿Cuánto iba a vivir? 3, 4 años más, rigoreado por la familia. Entonces dice, yo lo envidio, y termina el cuento. La gente se conmueve mucho cuando lo decimos. Es el cuento que más veces he dicho en los 20 años del espectáculo y el fútbol contó un cuento. Termina diciendo, porque si uno pudiera elegir la forma de morir, yo elijo esa, hermano, yo elijo esa. Y ahí la gente estalla, porque es una manera de expresar que esa felicidad del hombre en la emoción de ganarle ese partido a Newell's y de vivirlo soltando todo, le había dado un día de felicidad inolvidable. Es un cuento de Fontana Rosa, es el cuento de Fontana Rosa de fútbol que tiene solamente una paridad con otro, que es la observación de los pájaros, que es un hincha de Central que sale a ver el clásico no yendo a la cancha, sino por las caras de la gente y por el gesto. Por ejemplo, si viene un hincha de Central, él no lo saluda, pero se da cuenta que va agachado y se da cuenta por los ruidos que va perdiendo Central. Y se mete en un cine, es increíble. Y él cree que perdió Central, cree que perdió 1-0. Y él empieza a decir, ¿para qué me meto en esto del fútbol? ¿Y por qué me voy a sufrir si ellos ganan guita? Y a los 2 minutos ve un pibe que sale, en el final del cuento, un pibe que sale gritando con la camiseta de Central. Y el tipo se acerca así, desesperado, y le dice, ¿qué pasó? Empató Central sobre la hora, dice. Y el tipo dice, empieza a ver que la vida es bella, que la vecina, que es una hincha pelota, es fenómena, que quiere hablar con todos, y que ya el partido de fútbol le parece lo mejor que puede pasarle. Así que en esas historias Fontana Rosa me parece que la pasión la describe con mucha claridad. Después me anoté La salud de los enfermos de Cortázar, La promesa de Sacheri. La promesa es un cuento también muy emotivo. Es un cuento que uno, el día que lo lean, yo se lo resumo, no lo van, de entrada no se entiende. Yo cuando lo empecé a leer, no lo había leído, lo empecé a leer por radio, dije, ¿qué es esto? Porque son unos tipos que van a un lugar, hay un chiquito, van a buscar algo, les dan una cosa y son hinchas que van a ver a su equipo que salió campeón. Y todo el relato es un hombre que dice, ¿para qué te prometí? ¿Para qué te prometí? Y empiezan a entrar, la policía nos dejará entrar con esto, vamos con el pibe de la mano, que sea, hacen todo un rito, y cuando el equipo sale a la cancha, en el final del cuento, que yo ya lo leía con miedo, digo, ¿qué será esto? ¿Dónde irá? Y en el final sale el equipo a la cancha, ellos se trepan y toman los papelitos, tiran como todo el mundo, los tipos empiezan a dar la vuelta olímpica. Y este hombre dice, bueno, y ahí estaba, el equipo festejando, nosotros emocionados, y el vuelo último y triunfal de tus cenizas. Le habían prometido al amigo que se había muerto antes que le iban a tirar la ceniza el día que fueran campeones. Eso fue otra vez, se bloquearon los teléfonos, la emoción y la locura. Bueno, y después, bueno, más, la esperanza, la confianza, la alegría, esperándolo a Tito de Sacheri, que es ese chico que abandona el Milan y viene a darle una mano a los muchachos del barrio para ganarle a los de la otra cuadra. Es un cuento muy emocionante porque es una oda a la amistad. Si me permitís, como decía Claudio antes, digamos, el sentido de recorrer estos cuentos y ver
todo lo que genera desde la emoción, pero pensándolo también en la tarea nuestra, la tarea en las aulas, la tarea con los alumnos. Por un lado es esto, es ver que realmente, primero es literatura, y es literatura de calidad. Realmente, después de mucho tiempo, Fontana Rosa fue reconocido como un gran escritor y no solo como un gran dibujante y humorista. Es una delicia su escritura, tiene muchas metáforas, tiene muchos juegos realmente muy lindos para trabajar, pero además, en todos los casos, siempre está planteado esta tensión entre la emoción y la razón. Cuando hablaba de la salud de los enfermos, y ese cuento de Cortázar, que seguramente muchos de ustedes habrán leído, donde se plantea también ante una madre ya anciana y enferma ella, hay una mala noticia de un hijo que estaba en problemas en Brasil y entonces estaba lejos. ¿Qué hacemos? ¿Le contamos o no le contamos? Y es realmente todo un largo elaboración de cadena de argumentos que pueden llevar hacia lo bien que hicieron por no contarle o pueden llevar hacia lo mal que hicieron por no contarle. Y más allá de la resolución en sí mismo, lo que decimos es que son muy buenas motivaciones, muy buenas excusas para trabajar las emociones en el aula, para trabajarla con los chicos. Todos estos casos, todos estos cuentos y muchos otros que hay, lo que nos abren es un abanico enorme de situaciones que desde la literatura los chicos lo pueden abordar, no desde la clase de literatura, sino en cualquier momento, desde leer estos cuentos o escuchar a un maestro, a una maestra, a un profesor, leerle los cuentos con la pasión y con la forma que lo lee Alejandro, eso puede motivar y puede ayudar a conectar a los chicos con la literatura y a su vez, desde la literatura, avanzar hacia estos otros aspectos formativos que tienen que ver con cómo leemos, cómo interpretamos nuestras propias emociones, cómo interpretamos las emociones de los que están con nosotros y cómo a su vez vinculamos eso con la racionalidad que obviamente tenemos. Convengamos que es un mundo que no invita a leer. Si contagiamos a alguien a partir, por ejemplo, a mí me pasó con profesoras y profesores y maestros y maestras de todo el país que me mandaban cartas pidiéndome literatura futbolera porque era la forma de que los adolescentes pudieran ingresar al mundo de la literatura. Y mucha gente, hoy en día, me para mucha gente y me dice, mi hijo lee por usted, porque yo le hice escuchar los cuentos de fútbol de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, de Sacheri, y el chico se entusiasmó con el cuento de fútbol. Entonces, muchas profesoras de muchos lugares, algunos cercanos aquí, me escribían y me decían, deme literatura, deme cuentos de fútbol de hombres y mujeres que hayan escrito, porque los chicos y las chicas se enganchan mucho con esas historias de fútbol, que en definitiva no son cuentos de fútbol, son cuentos de la vida, porque ahí, como dice Dolina, en ese rectángulo cabe el hombre con sus mejores cosas y con sus peores cosas. Y ahí está nuestra idea de que el fútbol no es solo fútbol, es un vehículo de ideas. Yo cuando me acuerdo de mi viejo apretándome la mano para ir a la cancha, y no me pasa solamente el recordar los jugadores que yo vi de pibe, que ya con las bromas que me hacen mis amigos creo que vi a Erico jugar ya de tantos años que tengo, pero no lo vi a Erico, así que no puedo hablar de él. Ya que nombré a Independiente, asaltó a alguien diciendo vamos los rojos. Lo que quiero decirles es que esto que dice Sergio y lo que estamos charlando con ellos tiene que ver con que contar una historia no significa solamente contar esa historia, sino referir a una manera de vivir que hoy está muy alejada de la costumbre general de los chicos. Yo les digo la verdad, una vez alguien me dijo, mi pibe busca un sillón en la casa, escúcheme, y se agarra los cuentos de Fontana Rosa y se va a leerlos tranquilo. Le digo, ya estoy hecho. Yo con ese solo dato
Si a una persona en un mundo que invita a miles de cosas menos a leer, a la lectura, digo, si logra eso, si logré eso, me siento satisfecho. Y una cosita, porque acá somos todos profesores. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de leer un cuento? En cuanto a la técnica, en cuanto a los tips para que al otro le llegue el cuento que uno está leyendo. Yo, más que en mi primero que jamás me autoelogiaría, yo lo que siento es el valor del cuento. Cuando yo leo un cuento de Fontana Rosa, una idea de Sacheri, una idea de Galeano, de Soriano, me siento tan cómodo en la manera de narrar que lo leo con lo único que se me puede elogiar, que es la naturalidad, porque técnicas de lectura, yo le voy a nombrar dos personas. Los dos son, el que le voy a nombrar ahora es más cercano aquí, a estos tiempos. El otro ya no está y fue el más grande lector de cuentos por radio. El más grande lector de cuentos por radio fue Hugo Guerrero Martínez, el peruano parlanchín. Y hoy tenemos, cuando me elogian a mí, yo enseguida lo nombro, Quique Pessoa. Quique es un maestro leyendo cuentos. Yo lo que no tengo es forma académica. Yo es lo que dice Sergio, me emociono, tengo la suerte que es voy a hacer una pequeña broma a ver si les logro sacar una buena sonrisa. Lo que les voy a decir ahora, mi mamá, creo que si me está escuchando ahora me llama, enseguida me llama y me dice, no es así, vos sos muy lindo. Yo digo que al reparto de caras llegué tarde, 11:30, 12 y quedaban 3. Y al reparto de voces me levanté temprano o me quedé despierto y llegué temprano y me salió una bastante sonora y linda. Enseguida me llama mi vieja y me dice, ¿por qué decís eso si vos sos lindo? No es porque seas mi hijo, me dice siempre. Me dice, sos el mejor comentarista de fútbol, no es porque seas mi hijo, yo soy muy equilibrado. Seguí, mamá. Me dice, sos el mejor lector de cuentos por radio de todos los que escuché, no es porque seas mi hijo. Le digo, voy a escribir un cuento que diga, no es porque seas mi hijo, porque lo único que sé es que vos me haces todos esos elogios porque soy tu hijo. Digo, es tranquilizador entonces para todos nosotros esto que estás diciendo, de que te tiene que gustar el cuento, que uno se tiene que afectar para afectar al otro. Un diálogo con Sergio, Sergio me dice, estábamos hablando y creo que yo lo saqué o vos me preguntaste lo de la voz, que yo me escuché. Yo le dije que si yo me escucho esta charla o este cuento ahora grabado, me quiero morir, no me gusta escucharme. Y Sergio, en una mirada, le encontró una cosa lateral que es central. Me dijo, eso transmitilo, porque muchos de los impedimentos para largarse a contar una historia de los profesores puede ser la timidez o no sacar la voz. Porque ustedes saben que si yo ahora me paro con un grabador y les grabo a cada uno de ustedes, en general ninguno va a mostrar la voz que tiene, porque me va a decir, soy Sergio Ramírez, no sale la voz. Entonces él me dijo una cosa y me gustó mucho, por eso la comparto. Me dijo, la timidez es muy importante para la docencia porque es el hecho de pensar en una historia y no largarse a contarla porque no llegue o porque los alumnos se van a sentir descolocados, y es al revés. Eso es lo que afirma una manera de transmitir los conocimientos, contando historias que, si quieren, mi mamá es cuentacuentos, y ustedes saben cuál es el origen de los cuentacuentos. El origen es exactamente lo que les estoy diciendo.
no había imprenta y los juglares iban por los pueblos, en las plazas de los pueblos contando las historias de otros pueblos. Eso es la narración oral. Asistí un día, mi mamá me invita a Venezuela, ella lo adquirió allá, y me lleva a la plaza que está frente al Teatro Teresa Carreño en Caracas, y apoya un cartel y dice, aquí cuenta cuento. Estaba ella sola y yo en la plaza, había unos chicos jugando. Y me dice, quédate acá. Y me quedo en el banco, yo sentado. Yo había ido, no sabía nada, mucho no sabía. Y veo que mi mamá, miren qué interesante esto, ¿no? Mi mamá empieza a caminar así y gesticula. Yo la veo de lejos. Digo, mamá, ¿qué le pasará a mi vieja? Me asusté un poco, ¿no? Y estaba así, y gesticulaba y se agachaba, se levantaba y hacía, y hablaba. Digo, mirá vos. Y en eso veo que un chiquilín se le acerca. Entonces me acerco. Y el pibe llega, ¿qué tal, no sé qué? Y mi vieja le dice, te voy a contar el cuento verde. Y le cuento un cuento que es una maravilla, maravilla. Cortito, se lo cuenta. Y el pibe, los ojos del pibe, ¡uy, qué lindo cuento! Y aparece el padre. Cuando aparece el padre, yo me alejo de nuevo, le cuento un cuento de Cortázar. Y aparece la madre y le cuento un cuento a los tres de Benedetti. Y ahora le voy a decir una cosa que la condena un poco a mi mamá porque ya está cerca de los 90, pero mi mamá sabe 1000 cuentos de un renglón. Eso es otra cosa. Yo cuando me lo dijo le dije, empecé a contarme porque no te lo creo, pero se lo creo. Bueno, a la media hora había 100 personas alrededor de mi mamá contando cuentos. Se levantó, se terminó, la gente se fue, levantó las cosas y me dijo, vamos para casa. Le digo, no, esto es increíble, mamá. Es una tradición en Venezuela. En Venezuela hay muy pocas personas que no saben. Volviendo a la parte de la docencia, contar una historia implica muchas veces eso de la sabiduría contó un cuento, que es una exageración, pero esto también me lo propuso mi mamá. Me dijo, cuando vos vayas a leer el cuento en la radio o en el espectáculo, decí esa frase de Anthony de Melo que está bárbara, que es eso de, y la sabiduría contó un cuento. Yo creo que aporta al alumno y al profesor una manera de comunicarse donde se derriban las murallas esas de la timidez, de la inseguridad por llegar con calidad y claridad al que recibe, y me parece que es una fuente de sabiduría siempre, muy importante. Y la verdad que es lo que humildemente, en el fondo de todo, queremos transmitir. El mensaje final, cuando hablamos de fútbol, es que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, que nos involucramos en la cultura popular y que nos importa y eso. Y cuando me habló Sergio, me hablaron ellos de docencia, de mezcla de emociones y de razón, dije, la forma de narrar, la forma de involucrarse en cada historia que se cuenta, es una forma también de dar clase. Nos queda claro en esto de estas capacidades, muy bien. Creo que aprovechar esta parte porque nos queda claro de que como docentes tenemos que tener esta capacidad de captar la atención, esta capacidad de conocer de tal forma al alumno que sé qué le interesa. A alguno le interesará el fútbol, a otro le interesará otras cuestiones, de sus cuestiones, y entonces poder elegir aquel cuento exacto que al otro le gusta, y más allá que los clásicos son maravillosos, hay cuentos nuevos, cortitos y lindos, y que los podemos vincular no solamente con la historia, la lengua y con las emociones. Pero para aprovecharte, Alejandro, en esta última parte que tiene que ver con los objetivos, queremos aprovecharte en tu faceta periodística. Nosotros estamos profundizando y viendo el poder de las emociones en la educación. Pero sabemos bien que esto ya empezó hace años y que los medios de comunicación y el periodismo utilizan también este poder de las emociones para influir, para comunicar.
y por ahí lo estamos experimentando también, como a veces nos llevan a límites y bordes del miedo, de la angustia. Entonces nos gustaría que nos comentes un poco, vos que estás en ese medio, cómo influye y cómo se trabaja desde la emoción en los medios. Es un tema importantísimo porque el periodismo en ese sentido puede influir específicamente para crecer, para formar y también para deformar y para mentir. Entonces tenemos muchos ejemplos y yo veo gente muy atenta a todo lo que se dice y me imagino que también estarán atentos a que hay mensajes que son muy complicados y que yo los veo y me veo ciertos periodistas que no comparto nada porque quiero detectar cómo es que hacen para poder tergiversar una idea, tapar una realidad, y veo que si usaran esa maestría para hacer crecer a la gente, para compartir sus experiencias y para brindarles ideas sanas y claras y no rebusques y cosas horribles que a veces transforman la realidad y confunden a la gente, si lo hicieran con la energía que mienten, serían tipos hechos para hacer historia en el periodismo. Y esos riesgos son los que se corren en el periodismo de hoy. Yo creo que es el peor momento del periodismo. Y voy a incluir al periodismo de fútbol, que también es un periodismo que ha terminado por tapar muchísimas cosas que lo único que hacen es complicar el desarrollo normal del fútbol, que en este momento está en un momento dificilísimo, muy complicado, y que ya vivimos la angustia de casi no llegar al mundial anterior, y quiero decirles que la selección, nada más que para rozar el fútbol en un minuto, pero hablar de periodismo, yo creo que el seleccionado argentino es un club, es como si fuera un equipo. Si gana 3 partidos, este muchacho quedará, Scaloni. Si pierde 3 partidos, lo sacarán, buscarán a otro. Ya los grandes entrenadores en el mundo no le aceptan, porque saben que Gallardo, ya creo que se lo dijo a Menotti, le dijo, no, porque yo pierdo 2 partidos, me echan y me rompen el prestigio. Este es el tema, pero volvamos al periodismo. Para mí es muy importante detectar la claridad, la convicción y lo legítimo del periodista, porque ahí sí que ayuda. Hay personas que ayudan a pensar y eso ayuda mucho para vivir mejor y para encontrar mejores caminos. Pero hay gente que verdaderamente hasta con mucho carisma genera una cierta fascinación que confunde todo. La verdad es que es un peligro muy grande, hay que estar muy atentos. Y este periodo que hemos vivido en este final de ciclo político, digamos, me parece que es muy claro que ha sido, que la gente se ha sentido directamente defraudada, engañada y que está muy angustiada ahora. Pero también firme, también pensando que hay que atender cada cosa y después procesarla y después saber que hay gente que hace cosas para confundir y hay gente que hace cosas para crecer. Como queda un poco claro esto, ¿no? Que si bien nosotros motivamos a trabajar la emoción, que es lo que dicen los neurólogos, el elefante que hay que mover, pero ahí debe aparecer la razón para darle rumbo, para darle sentido, ¿no? Claro, pero el periodismo también se puede basar en un aprendizaje de historias, anécdotas que reflejen una realidad que pueda compararse con tiempos. Y yo creo que hay gente, lo que pasa que en este momento ha sido muy difícil detectar. El periodismo ha tenido una conducta muy complicada.
Ahora, el espectáculo de ver ahora a muchos comunicadores justificando y diciendo no, pero yo no lo defendía tanto. Ahora resulta que nadie tiene nada que ver con nada. Y la verdad es que eso no es un tema menor, es un tema muy importante porque ahí está la ética, ahí está la responsabilidad frente al prójimo, porque no todo el mundo se guía por el periodismo, pero mucha gente se guía por el periodismo. Mucha no, y mucha sí. Entonces, es un tema muy delicado. En el fútbol también, yo me enojo mucho con anteponer cualquier cosa. Llegás y un productor te dice, peleate, peleate. El otro día no sé quién, lo escuché, que dicen, te pones la cucaracha acá y te empiezan a dar órdenes y te dicen, peleate, peleate, matalo, seguilo, seguilo. Esta es la televisión de hoy muchas veces. Es una reflexión serena, tranquila, mirando, haciendo un pensamiento lateral, interesante, que ayuda a avanzar, es aburrido, no tiene contenido. Por eso también esto de motivar en la docencia y en la comunicación, el hecho de ofrecer un panorama donde la cultura no es una cosa lejana, solemne, acartonada, es una cosa, el tipo cuenta una historia en un bar y es esto y pasó esto y a lo mejor eso genera un conocimiento mayor a una explicación, a lo mejor a veces académica, pero falsa desde el punto de vista de la ética. Así que por eso accedí al Congreso. Yo no soy un hombre de la academia, digamos, soy un hombre que mezcla su intuición con su emoción, con su calle, con sus libros, y eso es lo que transmito, y eso es lo que intento transmitir, pero me parece que es un camino no solamente para el que recibe el mensaje, sino para el que da el mensaje. Tenemos que animar, simplemente. Sí, y vinculando esto que planteabas, Alejandro, yo lo pensaba reflexionando sobre el cuento también, porque de algún modo, en el cuento, cuando el Sacheri relata este conflicto que tiene entre su emoción favorable que le genera, la simpatía hacia Maradona, lo que todos saben, las cosas que puede tener criticables, hace mención también a aquellos que separan, ponen el foco en algún aspecto criticable que tenemos todos y sobre eso, con mucha morbosidad, buscan y revuelven, diríamos nosotros, en lo peor de la vida de cualquiera. Y en buena medida, eso tiene que ver con la a veces deficiente formación emocional que tenemos, que de golpe nos conectamos con algo que nos aparece en la televisión o en la radio, que a los gritos no pueden decir algo, y cuanto más turbio puede ser un tema, seguramente podemos llegar a engancharnos. Cuando si aplicamos un análisis sabiendo que esto que nos está transmitiendo no es la realidad, es lo que alguien toma, probablemente sí es algún aspecto que exista en la realidad, pero lo magnifica, lo potencia, lo exagera y saben cómo apuntar a conmovernos, cómo hacernos sentir bronca contra alguien, enojo, dolor, y todas esas son emociones que nos provocan. Uno podría decir, nos provocan inocentemente, pero muchas veces nos provocan a propósito, saben que van a generar eso en el otro, tal vez simplemente para que lo escuchen más o para que vendan más diarios, o tal vez porque tenga algún otro tipo de interés. Pero realmente es el valor de avanzar en la formación emocional, en la reflexión sobre lo que nos pasa, también nos puede llevar a tener una mejor vinculación sobre nuestro papel de vinculación con los medios de comunicación, de no ser unos consumidores acríticos, unos consumidores que registramos, recibimos cosas, estímulos, y nos empieza a condicionar esos estímulos que muchas veces, insisto, están muy bien pensados. Es gente muy talentosa, como decía bien Alejandro recién,
Y entonces eso nos permitiría seguramente estar un poco más armados, más defendidos de ese bombardeo que muchas veces nos generan los medios. Bien, entonces en esto es muy importante que como docentes la educación emocional precisamente logra eso. Cuando no tenemos educación emocional, lo que nos pasa en la casa, en la familia, en la escuela, o lo que nos provocan los medios, simplemente lleva a la reacción. En cambio, cuando uno puede educarse emocionalmente y educar al otro, nos permite gestionar esas emociones, elegir qué hacer y usar la razón para poder dar los pasos necesarios. Por eso es importante y queremos en este final, Ale, si nos podés regalar un cuento más para poder despedirnos y poder aprender esto de cómo usar el cuento como un instrumento de trabajar las emociones y amar la literatura, ¿no? No, simplemente el cuento que elegimos junto con Alejandro tiene que ver con las emociones y fundamentalmente con los sentimientos, con la amistad. De Alejandro Dolina, instrucciones para elegir en un picado. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen a jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos equipos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, el clásico pan y queso, y luego de cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más hábiles van a ser elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin vueltas, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. El amigo de Dolina, Manuel Mandev, que siempre oficiaba de elector, observó que sus decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó, vaya a saber, poseedor de qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. ¿Ustedes pensarán que el criterio de Mandev es apenas sentimental? No, es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren finalmente será invencible. Y si no lo es, termina Dolina, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias por haber venido, un saludo muy grande y muchas gracias por escuchar con tanta atención mis opiniones. Gracias.